Hola, ¿qué tal queridos alumnos? Soy el profesor Jorge Luis Culebro Nava de las materias de Química y de Biología y el día de hoy les doy la bienvenida al tema número 2 de la materia de Biología, Tecnología y Sociedad. Y lo que vamos a ver el día de hoy, el subtema importante para nosotros es el siguiente: Ciencia y Tecnología en la interacción humano-naturaleza. Por favor, acompáñenme a la clase. Hola, ¿qué tal queridos alumnos? Sean bienvenidos a este su curso en la materia de Biología, tema número 2. Tecnología y sociedad. De entre los aprendizajes esperados para este tema tenemos identificar la importancia del método científico como generador del conocimiento, así como confirmar la diferencia entre ciencia y tecnología. Comenzaremos con ciencia y tecnología en la interacción humano-naturaleza. Y vamos a anclarnos a la siguiente pregunta. A pesar de ser muy tóxico, con el toloache se elabora un medicamento que calma el dolor y disminuye la inflamación. A estos se les llama analgésicos y antiinflamatorios, respectivamente. Con respecto a esto, ¿es lo mismo ciencia y tecnología? Recuerden que muchas veces creemos que la ciencia es un área complicada, elaborada, a la que solo algunas personas son capaces de acceder. Sin embargo, es relativamente simple la forma en que el quehacer científico acumula conocimientos y resuelve problemas. Solo sigue una serie de pasos conocidos como método científico. No importa qué área de la naturaleza sea, la ciencia va a buscar las herramientas necesarias para poder responder fenómenos de la naturaleza. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Responder fenómenos de la naturaleza. Y esto lo hace a través de un método determinado que se llama método científico. El método científico o un método es una serie de pasos determinados para llegar a algún fin. Estos pasos determinados en el método científico siguen una secuencia bien conocida que dan como resultado algún nuevo conocimiento que explica los fenómenos de la naturaleza. Estos pasos del método científico son los siguientes. Observación. La observación es la detección a través de los sentidos de algo que causa curiosidad. Vamos a tener un ejemplo. Quiero que te imagines en estos momentos. Este ejemplo es hipotético, no tiene que ser necesariamente real. Pero de pronto te compras un juego de ciencias de juguete, ¿no? De una marca conocida por ahí. Te regalan un microscopio y comienzas a ver el universo. Comienzas a ver la luna y algunas estrellas. Y de pronto ves Marte. Podría preguntarte, ¿qué es lo que más llama la atención de Marte? Hasta tiene un apodo el planeta Marte de acuerdo a un color. ¿Qué es lo que más te llamaría la atención? Ves la luna, dices, esa la veo más seguido, ves las estrellas, pero ves Marte. ¿Cuál es la diferencia entre ver y observar? Bueno, estás viendo con detenimiento, a detalle, y te notas que Marte se ve de color rojo, ¿no? Recuerden que son ejemplos. Entonces, la observación pues sería que algo capte tu atención a través de los sentidos. En el caso del ejemplo, pues el color rojo que representa el planeta Marte. Planteamiento del problema es el segundo paso. Permite delimitar la pregunta que se va a contestar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir de el fenómeno que nosotros observamos, ¿no? Entonces, a partir de un fenómeno observado, nosotros vamos a realizarnos una pregunta acerca de ese fenómeno observado. En el ejemplo que acabo de proponer hace un momento, dijimos que vemos y observamos a Marte de color rojo. ¿Qué sería lo que te llama la atención? Ya valga la redundancia, es de color rojo. ¿Y qué te preguntarías acerca de ese planeta? La pregunta más lógica y más obvia sería, ¿por qué Marte es de color rojo? Y esa es mi pregunta, ese es mi planteamiento del problema. La hipótesis es una posible respuesta
al problema, de acuerdo a lo que tú conoces, pero viene de ti. Tú le das una respuesta a ese problema. Tú puedes decir, bueno, recuerden que es ejemplo. Bueno, yo creo que Marte es de color rojo porque hay muchos volcanes y hacen erupción y hay mucha lava en la superficie del planeta y por eso se ve rojo. Por eso. Esa sería tu hipótesis, ¿no? Es una respuesta a tu pregunta. Pero para saber si esta es cierta o esta es falsa, necesitas aplicar la experimentación. La experimentación es una serie de pasos determinados por las cuales vas a tener acciones para poder responder tu planteamiento del problema o poder verificar tu hipótesis. Ajá. Es llevar la situación de interés bajo situaciones controladas. Tú vas a hacer una serie de experimentos para poder responder tu pregunta. Tú podrías, por ejemplo, ir directamente a Marte, hacer una investigación de campo. Si tuvieras la oportunidad, recuerden que es un ejemplo. Podrías ir directamente y revisar y ver si hay volcanes, si hay lava, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso tú vas a registrar tus resultados y tus análisis. Ajá. Y recuerden que los datos deben de compararse con otros ya obtenidos y lo que dice la literatura. Es decir, que a partir de lo que tú sabías y con la experimentación, tú vas a procesar los datos y los vas a comparar para poder enunciar a partir de ello una teoría o una ley que es lo que va a responder tu planteamiento del problema. O sea, a partir de tu pregunta, cuando le des una respuesta, tú puedes pronunciar una teoría o una ley, ajá, después de los resultados. Entonces, estos serían los pasos del método científico. Ajá. Ahora, bien importante tener en cuenta que una vez que tenemos un conocimiento nuevo, bueno, eso es la ciencia. Ajá, eso es ciencia y existe ciencia. Son el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la práctica del método científico y como ejemplos pues tenemos biología, química y matemáticas. Ahora, con estos conocimientos, nosotros o la ciencia o los científicos van a realizar o van a obtener avances en la tecnología. La tecnología es la aplicación de los conocimientos científicos con el fin de poder dar solución a una problemática. Por ejemplo, las vacunas, la elaboración de vacunas, antibióticos, medicamentos, la elaboración de la telefonía celular y los televisores, etcétera. Tenemos como ejemplo lo siguiente. Tenemos que en México existen diversos pueblos indígenas que a lo largo de su historia desarrollan una interpretación del mundo y aprender a utilizar recursos naturales que los rodean. Ajá. Ustedes saben que desde la antigüedad las culturas inca, maya, mexica, griega, egipcia, india, china, etcétera, han hecho uso de plantas, ajá, o de plantas medicinales para la salud. Ajá. Entonces, tanto en México como en otras culturas se han utilizado plantas y esto se le ha llamado herbolaria, ¿no? Al uso de las plantas para curar o para poder aprovechar sus propiedades curativas. Ajá. Entonces, la herbolaria es el conjunto de saberes relativos a las propiedades curativas de las plantas, es decir, a través de la observación que se tuvo de ciertas propiedades de las plantas, bueno, pues han pasado por todo método científico y han dado lugar, pues incluso a alguna ciencia. Ajá. Dice, entre los diversos usos medicinales que los pueblos mexicanos le dieron a las plantas, se pueden mencionar usos antisépticos, o sea, para controlar heridas. Ajá. Y aquí vienen algunos tipos de plantas o algunos tipos de extractos que nos pueden ayudar contra algún tipo de afecciones. Ajá. Plantas con efectos diuréticos, plantas con efectos antipiréticos o para bajar la fiebre. Ajá. Y vienen diferentes tipos de extractos o de infusiones que han realizado con diferentes tipos de plantas o diferentes tipos eh, de recursos de origen vegetal. Ajá. Dice, hoy se sabe que algunas plantas medicinales contienen ciertas sustancias. Ajá. Las sustancias que se encuentran dentro de las plantas medicinales se llaman principios activos. Ajá, y son utilizados en la industria farmacéutica para elaborar medicamentos. Ajá. Entonces, después del conocimiento de la herbolaria, bueno, ya fue un poquito más conocimiento farmacéutico, dio lugar a la farmacología, etcétera. Entonces, a partir de una observación
de algunos eventos meramente empíricos. Acuérdense que el conocimiento se divide en empírico y científico, y el empírico es a través de la observación y la experiencia. Entonces, esto comenzó como conocimiento empírico, a través de la observación, a través de la experiencia, así inicia la herbolaria. Sin embargo, una vez que tú echas mano del conocimiento científico o del método científico, entonces esto ya se vuelve una ciencia. Ajá. Entonces, la herbolaria mexicana, por ejemplo, tiene una riquísima variedad de plantas medicinales. Primero comenzó con observación empírica y luego ya se hizo uso del método científico, pero después de esto se han aportado los conocimientos a la ciencia y a la medicina del mundo. O sea que ya no nada más se queda en un fenómeno meramente de experiencia y de observación, sino que ya comienza a entrar al mundo científico y al mundo de la ciencia a partir del método científico. E inclusive cambia ya desde la simple o desde la palabra herbolaria hacia la parte de la farmacología y de la farmacéutica, a la parte de la medicina. Ajá, a través de todo el proceso del fenómeno científico. Entonces, en este caso, la ciencia serían estos conocimientos y la tecnología serían los medicamentos producidos a partir del conocimiento nuevo obtenido. Ajá. Ejemplos muy importantes en cuanto a los avances en tecnología a través del conocimiento científico es el descubrimiento del microscopio. ¿Ah? El descubrimiento del mundo microscópico, como dice aquí, eh, se da a través de una serie de eventos que se basan principalmente en la observación y que pasan por un gran camino del método científico, y como resultado hay pues avances en la tecnología. Ajá, por ejemplo, dice el estudio de la naturaleza microscópica estuvo limitada durante mucho tiempo por lo que se podía ver a simple vista. O sea, como solamente podíamos ver organismos macroscópicos, bueno, nos veíamos limitados o deprovistos del mundo microscópico. Ajá. Recuerden que la inquietud del humano pues es la que nos ha hecho tener avances importantes. Entonces, uno de esos avances ha sido el microscopio. Ajá, el microscopio que nos ha ayudado a poder ver ese mundo microscópico. Esto tiene el fin de poder entender que la ciencia genera conocimiento a través del método científico. Ajá, se promulgan o se enuncian principios o leyes y la tecnología diseña las técnicas y hace uso de ese conocimiento para poder crear algo que nos permita controlar y transformar el medio ambiente para mejorar la calidad de vida. Ajá, y obviamente ayudar a la ciencia para que hayan nuevos conocimientos. Ajá. En el caso del microscopio que estamos hablando en este momento, pues tenemos que fue una serie de eventos comenzados desde la observación para poder desarrollar el microscopio. Ajá. El microscopio, bueno, cuando hablamos de microscopía, cuando hablamos de microscopio, inmediatamente hablamos posteriormente de la célula. ¿Ah? Entonces, los primeros pioneros o el primer pionero o el pionero en el avance de la microscopía, pues es Anton van Leeuwenhoek, ajá, que él era un profesional de telas, él vendía telas, y para poder comprobar la calidad de las mismas, bueno, tenía que hacer uso de lentes que le permitieran ver las fibras de las telas. Ajá. Sin querer y sin pensarlo, comenzó a observar organismos acuáticos, que son los protozoarios, que veremos más adelante, algas, bacterias de la boca, y también observó espermatozoides. Ajá. Eh, Aquí se puede observar cómo, o se puede apreciar cómo Anton van Leeuwenhoek que necesitaba o quería observar algo, pero pues la misma observación y la misma experimentación lo llevó hacia otro lado, hacia observar otras cosas y hacia dar avances importantes. Ajá, en la microscopía. Anton van Leeuwenhoek se fue muy conocido por sus avances con el microscopio, con la microscopía, es decir, con utilizar lentes que le permitieran ver eh, las partes más pequeñas de algún material. Ajá. Esto lo utiliza después Robert Hooke, ajá, o vamos, vaya, sigue la misma línea de observación. Ajá, y él se relaciona mucho con el concepto de célula. Ajá. Digamos que Robert Hooke
fue aquel que le dio nombre de célula a las células. ¿Cómo? Observando corchos, que por si no saben qué es un corcho, es aquel tapón, por ejemplo, que tienen los vinos. Observó un corte de corcho, observó un pedazo con microscopio y descubrió pequeñas celvillas que parecían panal de abejas y le llamó célula. Ajá. Él le dio el nombre de célula a la célula. Ajá. De esto que Lewin Hooke y Robert Hooke se les considere los fundadores de la microbiología y de la microscopía. Ajá. Después, posteriormente, otra serie de investigadores comenzaron a observar a través del microscopio el mundo microscópico. Ajá. Por ejemplo, tenemos la observación de las células en tejidos vegetales, ajá, avances en botánica, por ejemplo, y muy importante, tenemos que hablar de Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow, ajá, que fueron los que propusieron la teoría celular. Ajá. La teoría celular, digamos que es la doctrina que da inicio a aquello que se llama estudio de la célula. Ajá. Robert Hooke ya le había dado el nombre de célula a la célula, sin embargo, estos tres al observar detenidamente pues ya la célula como tal, bueno, pues dijeron, todos los organismos vivos deben de estar sujetos a lo que se llama teoría celular, ajá, porque la célula pues es la base de toda la biología o la base de todo organismo vivo. Entonces, una teoría celular es un conjunto de postulados. Un postulado es un enunciado que da fe o que está explicando algo, ajá, que en conjunto van a formar una teoría. Ajá. Imagínenlo como una Biblia. Y en este caso, como los mandamientos, ajá, como los 10 mandamientos, en este caso son postulados de la teoría celular. Entonces, los postulados de la teoría celular no son complicados, de hecho, son muy lógicos, son los siguientes. Dice que todos los organismos vivos están formados por células. Ajá. Quiere decir esto que la célula es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Ajá. Quiere decir que una célula puede constituir un organismo completo. Ya lo habíamos visto hace alguna clase que decía que habíamos organismos unicelulares y organismos pluricelulares. Los organismos unicelulares, como las bacterias, pues eran organismos compuestos de una sola célula. Ajá. Y organismos pluricelulares somos seres que tenemos millones de células en nuestro organismo. ¿No? Pero aquí la parte importante es que todo ser vivo está constituido por células que se van juntando y van creando un ser vivo mayor o a partir de una sola célula. Quiere decir que la célula es la unidad más pequeña de todo ser vivo. ¿Ah? Lo más pequeño, porque hay seres vivos completos de una sola célula, como las bacterias. Ahora, bien importante, las células siempre van a provenir de otras células preexistentes. ¿De dónde viene una célula? Bueno, pues de otra célula. Y esa célula viene de otra célula preexistente. Ajá. Y las células obviamente se reproducen para dar origen a otras células. Ese es otro postulado importante. Así como también que las células son capaces de realizar las funciones vitales, por lo que queda establecido que la célula también es una unidad fisiológica, es decir, que la célula es como una fábrica. Va a tener una función específica en el ser vivo. También hay otras partes de los postulados que mencionan que la célula controla la herencia principalmente en el núcleo. La célula pues se da la segregación de la información genética y pues así la variación o la variabilidad de la especie. ¿Sale? Posteriormente, siguiendo pues esta línea de estudio del universo microbiano o del mundo microbiano, tenemos a Louis Pasteur, ¿no? Que es químico biólogo francés, que fue quien propuso a través de estudiar las enfermedades principalmente como la viruela, tuberculosis o cólera, la teoría microbiana de la enfermedad. Él creía o él descubrió que los organismos patógenos es que causan daño, que son dañinos, organismos patógenos son causantes de enfermedades infecciosas. Antes no se sabía por qué una persona tenía gripa, por qué daba viruela, por qué daba tuberculosis, por qué daba cólera. Algunas veces y en gran medida
se creía que era algún evento religioso o algún evento supersticioso. Sin embargo, a través de la experimentación, a través de todo el método científico y con la tecnología que ya contaba Louis Pasteur, bueno, pudo comprobar o pudo crear la teoría de que las enfermedades infecciosas o algunas enfermedades se causaban por organismos más pequeños que éramos imposibles de ver. Posteriormente, a partir de esto, el médico y microbiólogo alemán Robert Koch dedicó su vida para encontrar las causas de las enfermedades infecciosas, estudiando la tuberculosis y buscando la cura para la tuberculosis. Ajá, entonces, él se conoce, o principalmente lo que tenemos aquí, es que fue el primero o fue quien pudo proponer un método para poder observar bacterias específicas. ¿A qué me refiero con observar bacterias específicas? Lo que hizo fue crear una manera de poder cultivar bacterias y poder analizarlas. Ajá. No sé si ustedes en algún momento han visto medios de cultivo o han visto algunas placas que tienen una gelatina roja, así como él lo hizo, ajá, que se llaman medios de cultivo. Entonces, lo que hizo él fue para poder aislar y estudiar la enfermedad, bueno, pues fue cultivar las bacterias en gelatina, en un agar, se llama agar, un medio de cultivo, y poder estudiar las bacterias. Este trabajo pues es muy importante porque en la actualidad se sigue utilizando estos medios de cultivo para poder hacer antibiogramas, para poder utilizarlo en algún estudio tipo bacteriano. Esto pues obviamente lo hizo acreedor al premio Nobel. Y de nueva cuenta aquí se repite esto. Hizo un avance científico, ese avance, pues ese conocimiento es utilizado en la tecnología y ahora pues tenemos medios de cultivo más especializados para poder detectar o para poder sembrar o para poder aislar otros tipos de microorganismos. Ajá. Obviamente, gracias a estas observaciones y al posterior uso de microscopios más avanzados, ahora ya tenemos microscopios electrónicos, los científicos han podido conocer los diferentes tipos de células y construir modelos que las representan. La célula, pues obviamente la veremos un poco más adelante. Ajá, entonces, como podemos ver, a partir del conocimiento desde el inicio con Anton van Leeuwenhoek, que con solo la observación y perfeccionando sus microscopios, podríamos decir ahí que esa es tecnología, ajá, pues mejorando su tecnología, esa misma tecnología nos ayudó a poder tener más conocimiento, a poder tener más avances científicos, que obviamente desembocan en más tecnología. ¿Cuál sería el resultado de todo esto? Por ejemplo, a partir de poder estudiar el mundo microscópico, principalmente microorganismos patógenos, es decir, que causan daño como virus o bacterias, parásitos u hongos, pues cuáles han sido los avances hasta la fecha y avances en tecnología, el uso de medicamentos y producción de alimentos. ¿Ah? En el caso de medicamentos, bueno, el uso de antibióticos, ajá, el uso de antivirales, de antigripales, etcétera. Y en la producción de alimentos, bueno, a partir de la microscopía, que es lo que estamos hablando, bueno, pues el uso de algunas levaduras para poder producir algunos productos de fermentación como la cerveza, por ejemplo, como algunos productos lácteos, como el ácido acético, por ejemplo. Ajá. Entonces aquí se repite, la ciencia genera conocimiento a través del método científico, con lo cual se han formulado principios y leyes, mientras que la tecnología diseña técnicas, herramientas y máquinas, cuya finalidad es controlar y transformar el medio para mejorar la calidad de vida y ayudar a la adquisición de nuevos conocimientos. Y con esto tendríamos la respuesta a nuestra pregunta de inicio. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología? Ciencia, a partir del método científico, da conocimientos. Tecnología, diseña técnicas y herramientas y máquinas con esos conocimientos para poder tener algún beneficio en la calidad de vida, como por ejemplo los medicamentos. Ejemplo de avance científico, microscopía, microbiología, virología, bacteriología, conocimientos en organismos patógenos.
avance tecnológico a partir de eso, antibióticos. Recuerden que tienen más preguntas abajo en su guía, tienen su examínate y tienen mayor cantidad de preguntas y oportunidad de poder reforzar estos temas. Por mi parte sería todo en este momento, damos fin al tema número 2, realicen sus preguntas, realicen sus reactivos para que puedan practicar mejor y nosotros nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias.